Mi nombre es Natalia Fuertes, soy pastora de la Iglesia LIM, de la Alianza Cristiana y Misionera en la ciudad de Punta Alta, ¿sí? Gracias al Señor por su invitación, gracias por tanto cariño, sobre todo gracias a Mariana por ese amor hermoso de tenerme tanta paciencia. Hermoso el pasaje, estuve escuchando el pasaje que compartió nuestra hermana, muy enriquecedor, y como siempre la palabra del Señor es hermosa para nuestra vida, siempre nos da fuerza, nos da ánimo. El tema que hoy vamos a hablar es mujeres de convicción en la palabra. Fíjense si no es importante el tema de hoy, que es acerca de tener convicción en la palabra. Ser mujeres, ustedes se llaman mujeres de valor, ¿no? Muy bien. Ser una mujer de convicción en la palabra, ese es su valor. Ser una mujer que sus convicciones no las puede mover nada. Vamos a estar leyendo Mateo 8, capítulos 23 al 27. Te invito a que ahora puedas concentrarte solamente en la palabra que el Señor te quiere dar a tu vida. Está en Mateo 8, capítulos del 23 al 27 y lo vamos a ir leyendo de a poquito todas juntas. Le damos la gracia al Señor por la oportunidad de escuchar su palabra. El Señor es fiel, siempre fiel. Dice la palabra, hablando de Jesús y de los discípulos. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Bueno, lo primero que vemos es que cuando Jesús entró a la barca, sus discípulos lo siguieron. Este relato que les voy a contar también se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 4, 35 al 41, y Lucas 8, 22 al 25. Se los nombro porque sé que va a quedar en el video y si después ustedes quieren hacer un estudio, lo pueden buscar, ¿sí? Muy bien. En el libro de Lucas 8, capítulo 22, agrega que Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado del lago. Quiero que nos metamos un poco en esta historia, ¿sí? Algo que sirve para que podamos apropiarnos de la palabra, que la hagamos carne, es que nos metamos como si fuésemos actores de una película dentro de esta historia. Así que yo los voy a invitar a que suban a la barca conmigo y los discípulos y con el Señor Jesús para ver lo que sucede. Dice la palabra que ellos le siguieron, pero no sabían qué era lo que iba a suceder después de seguir a Jesús. Y como leíamos, allí en el versículo 24 dice que de repente se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Imagínense la situación, hermano. Ustedes están subiendo a la barca con Jesús, de repente una tempestad. Yo no sé si hay gente que tiene miedo a nadar, que le tiene miedo al agua. Yo soy una que todavía no sé nadar, así que yo ya me imagino lo horrible de esa situación, con todo el viento, las olas, el mar, una situación realmente muy angustiante, muy desesperante. Y dice la palabra que Jesús dormía. En Salmos 42, 7, fíjense, dice, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. El salmista se veía superado por la situación que estaba pasando, y los discípulos también. Y quizás hoy en tu vida se haya levantado una tempestad que parece que las olas te superan. Esa tempestad, esa tormenta que está pasando en tu vida es algo que te está superando, como pasó a los discípulos y al salmista. Muchas veces, aun cuando seguimos al Señor Jesús, se presentan diferentes tempestades o tormentas en nuestras vidas de manera imprevista, que amenazan con acabar con nuestras fuerzas y que nos superan. El versículo 24 dice que Jesús estaba durmiendo. En medio de la tempestad no era que el mar estaba tranquilo, estaba toda la tempestad en el punto que ya los discípulos temían por su vida y Jesús durmiendo. Hermanas, imagínense la situación. En el Salmo 44, del versículo 23 al 25, dice así, despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. ¿Te sentiste alguna vez así? Que en medio de las dificultades de la vida, tu alma y tu cuerpo empiezan a hacer ruido. Empezás a tener angustia, empezás a tener ansiedad, tristeza en el cuerpo, problemas en la piel, problemas en el estómago, dificultades para dormir o problemas en tu metabolismo. Todo esto lo produce cuando hay angustia en nuestro corazón. Pero vemos a Jesús calmo. En la escena Él está calmo. Parece que nada lo escandaliza. Parece que la situación por la que están pasando los discípulos no lo mueve. Parece que Dios estuviera dormido, lejano, escondido y como que se hubiera olvidado de nosotros. ¿Alguna vez tuviste esa sensación?
Pero Él es Dios, queridas hermanas, Él es Dios, y su calma se debe a que Él ya sabía que esa tempestad se iba a levantar. Esto al Señor no le tomó por sorpresa. Él sabía que esa tempestad se iba a levantar y también sabía el propósito que tenía con eso que iba a suceder. Él estaba preparando a sus discípulos. Él los estaba forjando, le estaba forjando el carácter, estaba forjándole su confianza en Él. Imagínense que cuando Jesús se fuera de la tierra, sus discípulos se iban a transformar en nada más y nada menos que los apóstoles que iban a poner los fundamentos de la iglesia. ¿Cuánta gente se convirtió en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos? Miles y miles de personas, y todos tenían que descansar allí en las enseñanzas de los apóstoles. Tenían que estar completamente seguros, tenían que ser personas con una confianza inamovible, con una esperanza fuerte en el Señor. No podían ser personas inestables emocionalmente, o personas que cambiaran y un día dijeran voy a servir al Señor, y al otro día dijeran no lo voy a servir porque no quiero pagar el costo. El costo de servir al Señor, el proceso de servir al Señor es algo difícil, y muchas veces hay personas que quieren huir de este proceso, que quieren tomar un atajo. Pero déjame decirte que cuando vos tomás un atajo, no tenés raíces fuertes, y con el tiempo, a la larga, tu fe decae, como sucedió con los discípulos. Tener convicción significa estar plenamente convencido de lo que uno cree, sin que nada pueda moverte. Eso es tener convicción. Nadie te puede convencer. Estás totalmente segura de lo que vos crees. Las pruebas, queridas hermanas, nos ayudan a crecer, a madurar, a forjar convicciones firmes en la palabra de Dios. No es fácil soportar el proceso. Eso sí, se los tengo que reconocer. Pero sí hace fuerte nuestras convicciones en la palabra, y por eso es que vale la pena, y todos los procesos que el Señor hace con nuestra vida siempre son para nuestro bien. La palabra de Dios dice: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Vamos a continuar con la lectura en el versículo 25. Dice: vinieron sus discípulos y les despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. ¿Por qué tienen miedo?, les dijo Jesús. Y hoy te pregunta el Señor, querida mujer que estás viendo esta transmisión, o querido varón que quizá también estás mirándonos. El Señor te pregunta: ¿por qué tenés miedo? Parece una pregunta ilógica, ¿no? ¿Cómo le preguntó a los discípulos por qué tienen miedo? No, si Él estaba en medio de la tormenta, no la estaba viendo de lejos, de enfrente, Él la estaba viendo de dentro del arca. ¿Por qué le preguntó a los discípulos por qué tienen miedo? Y lo más sorprendente de todo es que uno esperaría que en una situación así el Señor los abrace, los consuele o les dé la razón por tener miedo, pero todo lo contrario. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice que Él les dijo: hombres de poca fe. Les reprendió y les dijo: hombres de poca fe. ¿Qué significa la fe? La fe, en Hebreos 11, dice que es la certeza, la seguridad de lo que se espera. Es estar completamente seguro de dónde está puesta mi esperanza. Estar completamente segura. Y la convicción de lo que no se ve es estar convencida de aquello en lo que creo. Si hay una palabra que sobresale en estos tiempos de pandemia, que seguramente lo viste en todos los noticieros o en algunos cursos, lo que vos hayas estado escuchando en este tiempo, es la palabra incertidumbre. Si hay algo que está rodeando nuestras vidas en este tiempo de pandemia y de aislamiento, es la incertidumbre. La incertidumbre es no saber lo que va a suceder, es no poder predecirlo, es no poder controlarlo, no poder anticiparlo. Y esa falta de control de la situación es lo que genera ansiedad. Y hay muchas personas que también pasan por ataques de pánico. Y viene por lo mismo, por esa falta de control, por no poder controlar esa situación. Y esa ansiedad crece. Y también aparece el temor a la muerte. Pero frente a la incertidumbre, es por eso que yo te quiero animar, querida mujer, que seas una mujer de certeza, una mujer de convicción en la palabra del Señor, una mujer que no ve un vacío, una mujer que sabe a dónde va a llegar y sabe cuál es el camino. Y para ilustrarte un poco más esto, quiero invitarte que vayas conmigo a Mateo 14, 24 y 31. Mateo 14, 24 al 31, perdón. Mateo 14 dice así, 24 al 31.
Ya la barca estaba en medio del mar. Escuchen esto, es otra tempestad por la que pasaron los mismos discípulos y en la que también estaba el Señor Jesús. Ya la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Alguna vez te sentiste en tu vida como que vas en la bicicleta y el viento te viene en contra? Yo no sé si alguna de ustedes ha ido a trabajar en bicicleta, yo he ido a trabajar en bicicleta, y cuando el viento te viene en contra es mucho más agotador imagínense en el barco tener que remar, ¿no? Con viento en contra. Imagínense esa situación. Estaba azotada por las olas, porque el viento era contrario, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, caminando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Acá vemos una situación similar a la tormenta que estábamos observando, esta tormenta que se levantó nuevamente en el mar de Galilea. En ambas situaciones sucedió en el mar de Galilea. Las olas estaban azotando la barca, el viento estaba en contra, el temor de los discípulos, son todas características en común. Pero hay algo que nos agrega a esta historia, que es un discípulo osado, un discípulo atrevido, que es Pedro, que pone a prueba a Jesús y le dice, Señor, si sos vos, mandá que yo vaya a vos sobre las aguas. A veces como cristianos, en medio de la neblina de las dificultades y el dolor, recordamos a Dios y llegamos a ver pequeños destellos de su presencia y le preguntamos, Señor, ¿sos vos? No sé si te ha pasado en medio de esta situación o en alguna otra situación de salud que tengas en tu vida, alguna situación económica, de preguntarle, Señor, ¿sos vos? Señor, ¿sos vos el que está caminando sobre las aguas? Señor, ¿vos estás caminando por sobre esta situación? En medio de la tormenta, Señor, ¿sos vos el que está caminando sobre estas aguas con seguridad? Y es así, queridos hermanos, el Señor camina sobre nuestras tormentas con seguridad porque Él es soberano, Él es todopoderoso y ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. Y aún dice la palabra que todos los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Imagínense, queridos hermanos, si al Señor no le importará nuestras vidas. Aquellos que llegaron a pensar que con la cantidad de muertes que han habido por el coronavirus, que al Señor no le interesa, que al Señor no le importa nuestras vidas. Querido hermano, aun cuando un cabello de tu cabeza cae, al Señor le interesa y el Señor los tiene todos contados. ¿Cómo no va a ser importante para el Señor? El Salmo 116:15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, dice la palabra. En Isaías 51 dice, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo, dice la palabra. Cuando el Señor decide llevarse a una persona en su presencia, es porque Él la está quitando de en medio de la aflicción. Es lo que nos dice el Señor. Y tenemos que confiar en lo que Él hace. El versículo 29, ustedes vieron que ahí decía, a Pedro lo invitó y le dijo, ven. Y hoy, querida mujer, el Señor te hace una invitación, el Señor te dice, ven. El Señor te dice, ven sobre las aguas, ven sobre tu tempestad. ¿Y saben qué? Pedro va. Y Pedro camina por un momento sobre todos sus problemas. Los ve desde arriba, con la mirada puesta en las cosas de arriba. Pero de repente, dice allí, que ve el fuerte viento y se distrae, y tiene miedo, y se empieza a hundir, y grita, Señor, sálvame. Mujer o querido varón que nos estás mirando, ¿en qué condición estás hoy? ¿Estás caminando con certeza sobre las aguas, con tus ojos puestos en Jesús? ¿O te estás dejando distraer por el fuerte viento de tus problemas? Mirar a tus problemas te produce desesperación y te hunde, pero mirar al Señor te da paz, te da confianza y te da esperanza. El versículo 31 dice que Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y el Señor te pregunta, mujer, ¿por qué dudás?
Mujer, ¿por qué dudaste? Te dice el Señor. ¿Qué estás mirando? ¿Dónde está tu certeza? ¿Estás mirando que no hay piso? ¿Y qué estás caminando sobre la nada hacia un futuro incierto? El Señor nos dice, ¿qué estás mirando? ¿Dónde está puesta tu certeza? Escuchen esta palabra en Jeremías 2:37. Dice así, Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas y no prosperarás por ello. El Señor no quiere que otras personas se lleven la gloria que solo a Él le pertenece. Dice que Él desechó a todos aquellos en quienes tú confiabas. ¿Dónde estabas parada, querida hermana, antes de que esto sucediera? ¿Dónde estaba tu confianza antes de que se levantara esta tempestad? ¿Estaba en tu familia, que quizá ahora no la podés ver por la distancia? ¿Estaba en tus amigos, que tampoco los podés ver? ¿Estaba en tu trabajo, que parecía seguro y que quizá lo perdiste? ¿Estaba en asistir al templo, que ahora no podés hacerlo tampoco? ¿Estaba en tu pastor, en tu pastora, que ahora no los podés abrazar, que no los podés ver, quizás presencialmente? Pero Dios no es indiferente a nuestro dolor. Esto no quiere decir que al Señor no le importe, no le interese que nosotros no podamos ver a nuestra familia o que no tengamos un trabajo. Esto para el Señor es muy importante. Solo que el Señor no quiere que dependamos de otra cosa que no sea de Él. Porque, queridos hermanos, cuando vos pones otra cosa en primer lugar de tu vida, eso se transforma en idolatría. Y el único Dios en tu vida tiene que ser el Señor. Él es el único de quien tenés que depender. Por eso, a veces uno ve esta situación como si fuese un fracaso que uno está pasando. Parece que uno está estancado, que no puede ir adelante, que uno está perdiendo un montón de cosas y que no hay éxito en todas estas cosas, pero el Señor lo ve de una manera distinta. Lo que para nosotros es un fracaso, el Señor lo ve como el proceso en nuestra vida, a través del cual nos deja ver que lo único que nos hace bien y lo único que nos sostiene es estar en una relación con Él. Hay una situación que les quiero contar. Había un hermano con el que tuve la oportunidad de conversar que decía que él se lamentaba de no poder ir a la iglesia porque no sentía la presencia de Dios. Yo sé que esto puede pasarte también a vos, de decir, ¿cómo extraño la iglesia porque no siento la presencia de Dios? Pero tenés que saber, querida hermana, que Dios no te prometió nunca que ibas a sentir siempre su presencia. Él sí te prometió que su presencia siempre va a estar, lo dice la palabra. Yo estaré contigo todos los días de tu vida, dice en el libro de Mateo 28:20. Así que no se trata de sentirlo, se trata de que Él está. Quizá no lo sientas, quizá para vos lo estés viviendo como si Él estuviera dormido, pero Él estaba en la barca con los discípulos. Que Él no reaccione como uno lo esperara no significa que Él no esté allí, queridos hermanos. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Él, ni siquiera en lo que sentimos. Dice la palabra también en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Ustedes vieron que hay una frase que generalmente se repite, confía en tu corazón, o confía en tu mente, o decidí con tu mente. Siempre está la dicotomía de decir, confío en lo que dice mi mente o confío en lo que dice mi corazón. Bueno, déjame decirte que la palabra del Señor dice que lo más engañoso que hay es tu corazón. Son tus sentimientos, tus emociones. Nunca tomes una decisión basada en cómo te sentís. Siempre tenés que esperar a que tus emociones se calmen, a poder controlarlas y recién ahí, en frío, poder pensarlo claramente, ¿sí? No te dejes guiar por lo que sentís, porque si yo siento que el Señor no está conmigo, o siento angustia, o estoy pasando por un momento de prueba muy difícil, es muy difícil que yo reconozca que el Señor está allí si yo me baso en mis propias emociones. Pero si yo me baso en lo que dice la palabra del Señor, entonces tengo que creer que el Señor está conmigo. No importa que lo sienta o no lo sienta, no importa que parezca dormido, el Señor está ahí. El Señor está ahí con vos, querida hermana, ahí donde estás. Está ahí, créelo por la fe, que tu fe aumente con la palabra del Señor, porque el Señor está ahí en este momento con vos y conmigo y está acá en medio de su iglesia que estamos reunidos escuchando su palabra. Le agradecemos al Señor por su presencia. Y seguimos leyendo, volvemos a Mateo en el versículo 26 que nos habíamos quedado, ya terminando, queridas hermanas. Dice el versículo 26, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Dice la palabra que no solo reprendió a los discípulos por la poca fe, sino que también reprendió a la tempestad, reprendió los vientos, reprendió el mar
¿Y saben qué fue lo que hizo que el mar se calmara? La palabra del Señor. La palabra de Jesús fue la que produjo la calma. La palabra de Dios fue la que hizo que volviera la calma, que la tempestad se terminara. Es la palabra del Señor lo que te va a sostener en este tiempo. Es poner tu fe en la palabra del Señor, cimentarla, estar convencida de lo que del Señor dice es verdad. El cielo y la tierra van a pasar, pero sus palabras siempre permanecerán. Y en el versículo 27 vemos que dice que se maravillaron los discípulos diciendo, ¿qué hombre es este? Fíjense, queridas hermanas, que veían a Jesús como un hombre. Y díganme ustedes si a veces nosotros no vemos a Dios como un hombre y no lo vemos como Dios. ¿Cómo es esto? A veces le adjudicamos características humanas al Señor. A veces pensamos en el mundo natural. Decimos, ¿cómo el Señor va a resolver esta situación? ¿Cómo? Y uno empieza a pensar en su lógica. Si tiene una profesión, empieza a utilizar su profesión, a intentar calcularlo científicamente, cómo el Señor lo va a hacer. Y fíjense cómo el Señor violó todas las leyes naturales y reprendió el mar, el viento, y se hizo una calma tremenda. El Señor es sobrenatural, no intentes mirarlo desde tus ojos humanos. El Señor es sobrenatural, el Señor es sobrenatural. No intentes entender su mente tampoco, no intentes entender y anticipar lo que Él está pensando, lo que Él está planeando, porque nuestra mente es muy limitada. Acordate que el Señor es el que hizo tu mente y tu inteligencia, y Él, su inteligencia es mucho mayor a la nuestra. Dice la palabra, así como dista el cielo de la tierra, esa es la distancia que hay entre sus pensamientos y tus pensamientos. No intentes comprender lo que el Señor hace. Tenés que aceptarlo. Tenés que darle gracias al Señor, porque su palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Entonces no dudes del Señor. Acordate, el Señor les preguntó, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y no lo dijo a modo de recriminación, sino que Él intentaba que ellos entendieran que ese proceso era necesario para que su fe fuera firme, para que lo vieran como Dios, para que lo conocieran, porque ellos iban a ser los que iban a sostener a la iglesia del Señor con sus convicciones. Les quiero contar algo antes de terminar con esta hermosa palabra que el Señor nos da. Y también tengo una canción, si tienen paciencia. Dice así, quiero decir, pensando en el mar de Galilea, ustedes vieron que estas dos tempestades sucedieron en el mar de Galilea. Muy bien, el mar de Galilea y el mar muerto simbolizan dos tipos de creyentes. Quizás esto ya lo escucharon, pero es algo importante de reflexionar. Tanto el mar de Galilea como el mar muerto, ambos son alimentados por el río Jordán, ¿sí? El río Jordán simboliza las bendiciones del Señor sobre nuestra vida. Y la característica que tiene el mar de Galilea es que se bifurca hacia otros lugares y el agua que recibe sigue circulando. El mar de Galilea es un mar lleno de vida, hay muchos peces allí. Pero el mar muerto, desde que recibe el mismo agua del río Jordán, el agua queda estancada ahí y no va hacia ningún otro lugar, no circula. Es un salitre, tiene tanta cantidad de sal que no puede haber vida en esa agua, ¿sí? ¿Por qué digo que simboliza dos clases de creyentes? Porque a veces como hijos de Dios, cuando nosotros no damos lo que recibimos del Señor, cuando no damos y queda estancado en nuestra vida, nos sentimos como muertos. No sé si alguna vez te pasó que esa sensación de estar estancada no solo tiene que ver con esta pandemia, también tiene que ver que vos como hija de Dios, como mujer de Dios, no estás dando de todo lo que el Señor te está entregando, no estás sirviendo con tus dones, no estás sirviendo con tus talentos, no estás predicando la palabra, querida hermana, en este tiempo que la gente necesita escuchar del Señor. Estás pensando quizás solamente en vos, estás teniendo autocomiseración, te estás sintiendo lástima de vos misma, como le sucedió a los discípulos que despertaron a Jesús. Jesús, ¿no te das cuenta que nos morimos? Despertate, ¿cómo no te importa lo que nos está pasando? Querida hermana, para que te sientas viva, para que te sientas llena de vida, es necesario que lo que vos recibís lo des a otros.
es necesario que comiences a predicar la palabra del Señor. Comenzá a orar, que el Señor te revele cuáles son tus dones y empezá a ponerlos por práctica. Tenés mucho para hacer, porque sos una hija de Dios y estás puesta en el cuerpo de Cristo. Entonces Dios tiene un gran propósito con tu vida. Lo que el Señor te da no es para que se quede allí estancado. El Señor quiere producir vida a través tuyo, vida y vida y vida eterna a través de tu vida. Así que déjate usar por el Señor. Y esta es la palabra, queridas hermanas, que quería entregarles. Sé una mujer de convicción en la palabra. Caminá con los ojos puestos en Dios. No mires hacia abajo, no mires el abismo, no te dejes inundar por la incertidumbre de estos días, no te dejes atrapar por lo que dicen las noticias, querida hermana. Lamentablemente las personas que nos dictan las noticias no conocen al Señor y ellos hablan de temor, hablan de miedo, porque solamente están prestando atención al fuerte viento, pero no están viendo al Señor que está delante caminando sobre las aguas. Nuestro Dios camina sobre esta circunstancia, Él es soberano, Él es nuestro Dios. Esto no se fue del control de sus manos. No te asustes, porque el Señor tiene todo esto bajo su plan bendito. No hay nada que al Señor le tome por sorpresa. Esto al Señor no lo escandaliza. El Señor ya sabía que esto iba a suceder y Él tiene un propósito. La mejor oración que podés hacer en este tiempo es: Señor, cumplí con el propósito que tenés con mi vida. Señor, yo soy una de las que quiere pasar por este proceso. No quiere tratar de buscar atajos y sobrevivirlo nada más. Y que diga, bueno, ya pasó la pandemia, gracias Señor, me salvé, soy una sobreviviente de la pandemia. No, quiero ser alguien que esté atenta, que escuche, que diga, Señor, en este proceso, ¿qué es lo que querés formar en mí? Que cuando esto haya pasado, puedas contar con un instrumento todavía más honroso y más útil, que se haya dejado forjar y que se haya dejado bendecir por el Señor, que haya dejado trabajar por el Señor. Este es mi desafío para tu vida, mujer de valor, que estás viendo esta transmisión. Dios te bendiga, sos muy valiosa en el Señor. Aferrate a la palabra, no dejes que nada más guíe tu vida que el Señor. Y si me permitís, te quiero compartir una canción cortita para que puedas estar pensando en esta palabra. Aquí el que canta esta canción dice: me has quebrantado una y otra vez, me siento olvidado como si no me ves. Y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Y llega a la conclusión que dice: en la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Los invito a escuchar esta canción conmigo. La voy a tocar con la guitarra para que podamos reflexionar y no les quito más tiempo. Si tienen alguna pregunta que quieran hacer mientras cantamos esta canción, estoy dispuesta a responder cualquier pregunta que quieran hacer para que podamos estar charlando sobre eso. Me has quebrantado una y otra vez, me siento olvidado como si no me ves, y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigues siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, en ti yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Mi alma restauras una y otra vez, tu amor me rodean, siempre eres fiel, y cuando te hablo, escuchas mi clamor, en ti puedo
Así es. Nada detiene la fidelidad del Señor. Estar con Él es lo que nos llena el corazón y podemos confiar en su palabra. No nos vamos a rendir porque tenemos un ancla firme que es la palabra del Señor. Es hermoso, hermoso poder compartir la palabra del Señor. Ahí me aparece Mariana para conectarla. A ver, Mari, ahí te voy a mandar para agregarte. No sé si está agregando. Ojalá Dios lo permita para poder verte ahí conmigo. Qué lindo los saludos que están dejando. Dios las bendiga a cada una de ustedes. Gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que tenemos de conocernos, de poder saludarla. Estoy viendo muchas hermanas de Puntada. Gracias al Señor por su vida. Ahí estamos, Mari. Bien. Hola, Nati. Oramos. Bueno, al final, al último, pudimos. Gracias. Qué hermoso y realmente, bueno, después de tantos inconvenientes que hemos tenido, a lo último pudimos conectarnos, pero es una bendición realmente de que hayas podido entregar en este día la palabra y realmente una palabra tremenda de parte del Señor. Por eso creo que tuvimos tantos inconvenientes, porque nunca sucedió, lo habíamos practicado durante la semana para conectarnos todo, pero bueno, de esta manera creo que fue algo maravilloso, porque la palabra de Dios para hoy era especial para todas las mujeres que estuvieron conectadas, y bueno, realmente me pone muy contenta, porque en este día pudiste entregar la palabra del Señor. Gracias. Y bueno, quiero contarles a todos que, bueno, con Nati somos compañeras de trabajo ya hace 3 años y un poco más, creo. Sí. Y realmente compartimos, además del trabajo, compartimos al Señor, que es lo más importante. Así. Eso es lo que tenemos en común. Quiero agradecer a todas las hermanas que se han conectado de tu congregación, de la nuestra, de otros lugares también. Y realmente es una bendición hermosa que hemos podido compartir. Y creo que hoy nos vamos todas bendecidas. ¿Sí? Amén. Y creo que hoy nos hemos sentado a la mesa y Dios nos ha servido manjares, su palabra maravillosa que ha saciado en este día nuestra hambre. Así que creo que nos vamos más que bendecidas en este día. Amén. No sé si quieres tener una oración, Mari. ¿Quieres que oremos por las hermanas? Bueno, vamos a orar y después voy a tratar de conectarme con Sara, porque vamos a finalizar con una sorpresa. Para todas las que estuvieron conectadas va a haber vamos a sortear una caja, te voy a mostrar, a ver si la pueden ver. ¿Está bien? Qué misteriosa esa caja, bueno, se ve linda. Es una caja de madera hecha por mis manos. Mirá vos, tiene un valor sentimental. Amor, hermosa. Tiene un valor, ¿no es cierto? Esa caja está re bendecida, así que la que se lleve este día la caja, pero es una forma de incentivar a que, y bueno, de también premiar a todas las hermanas que siempre nos están acompañando. Las mujeres, creo que pasa en todas las iglesias. Sí. Las mujeres siempre dicen presente en todo. Las llamás para limpiar la iglesia, ahí están. Las llamás para evangelizar, ahí están. Siempre están presentes. Así que bueno, hoy queremos premiarlas. Si bien no le podemos dar una caja a cada una, pero una va a salir favorecida. Es una forma de incentivarlas y bueno, recuerden que tienen que poner mujer de valor. ¿Sí? Y bueno, después que terminemos con la oración, voy a ver si podemos conectarnos con Sara, si la puedo hacer que ella ingrese, y si no, vamos a cortar la transmisión y volvemos a transmitir. Así que, por favor, quédense en la página de la iglesia, ¿sí? Así que, bueno, tengamos un poquito de paciencia para que, bueno, podamos continuar. Así que, ¿qué te parece, Nati, si hacemos una oración? Yo quiero orar en este día para bendecir tu vida, tu ministerio, tu matrimonio, para que el Señor te siga dando palabra de sabiduría. También sos profesional, sos psicóloga, y realmente creo que también Dios utiliza nuestra profesión para la obra del Señor. Y bueno, en este día yo quiero orar para bendecirte,
y porque sé que Dios tiene cosas maravillosas, no solamente para tu vida, sino tu matrimonio junto a tu esposo, que están trabajando codo a codo, con mucho esfuerzo, y Dios conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Y bueno, ustedes también están en las manos del Señor y Dios los va a usar grandemente. Así que bueno, quiero que cada una en sus hogares estemos orando por Nati, vamos a bendecirla, que el Señor le multiplique sus dones, sus talentos, y que siga hablando y predicando la palabra. Que cada vez que vos abras tu boca, Nati, sea para dar palabra de vida a aquel que lo necesita. Amén. 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 Oramos entonces, todas con el mismo sentir, el mismo espíritu, vamos a bendecir en este día a Natalia. Señor, queremos darte gracias, Señor, en este día, porque tu amor, Señor, nos inunda. Gracias te damos, Señor, porque a pesar de que hemos tenido inconvenientes, Señor, para conectarnos, Dios mío, tú superaste la tecnología, Señor, porque tu palabra se dio, Dios mío. Tú enviaste la palabra en este día, Señor, y ha podido llegar a cada vida y a cada corazón, Señor. Por eso queremos darte gracias, Señor, porque no importa los inconvenientes que podamos tener, Señor. Como hemos escuchado la palabra, Señor, se levantó la tormenta, hemos tenido inconvenientes, Señor. Pero la palabra llegó en este día a nuestros hogares. Por eso queremos darte gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Y en esta hora, Señor, nos unimos todas, cada una en distintos hogares, Señor. Pero nos unimos, Señor, ahora en el mismo Espíritu, Señor, con el Espíritu Santo, Señor, en este día para bendecir la vida de Natalia, Señor. La bendecimos, Señor. Multiplica sus dones, sus talentos, Señor. Que ella, que cada vez que abra su boca para predicar tu palabra, Señor, tú pongas palabra de vida, palabra de sabiduría, Señor. Palabra, Señor, que dé aliento a aquel que lo necesita. Oh Padre del cielo, bendecimos su vida, su matrimonio, su profesión, su economía, Señor, todos sus bienes materiales, lo bendecimos y bendecimos su congregación. Añade, Señor Dios mío, las almas que han de ser agregadas, Señor, a esta congregación. La bendecimos, Señor. Y también, Padre, hacemos extensiva la bendición para cada hermana que en este día se ha conectado. Las bendecimos, Señor, porque ellos han dedicado un tiempo para conectarse, para escuchar tu palabra. Señor, por eso te damos gracias, Señor, porque tu amor es infinito. Dios mío, y en este día hemos comido y nos hemos alimentado de tu palabra maravillosa. Por eso te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Qué tremendo, creo que hoy salimos más que victoriosa y realmente estoy muy feliz porque podemos congregarnos, aunque sea de esta manera virtual, pero en este día podemos estar todas unidas en el mismo sentir. Agradecemos a todas las hermanas de tu congregación, que he visto que hay varias que se han conectado, hay algunas hermanas de otros lugares también, así que le damos gracias a las mujeres de valor, y cuando hablo de mujeres de valor me refiero a todas las hijas de Dios, no importa el cartel de la congregación, todas somos hijas de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que le damos gracias por compartir, Nati, muchísimas gracias por haberte dispuesto en este tiempo para compartir con nosotras, y realmente me gozo en el Señor de que Él te está usando, y bueno, desde que te conozco hasta ahora, he notado cómo el Señor te está usando, cómo vas creciendo en lo espiritual, tenés un crecimiento en lo ministerial y Dios te va a seguir usando. Así que en este día creo que todos salimos bendecidos de esta reunión maravillosa que hemos tenido. Muchas gracias. Gracias, Mari, por la invitación, que ya me has invitado a la segunda oportunidad. Gracias por eso, que lo valoro un montón. Y bueno, gracias por toda tu paciencia también, para hacer posible que pudiéramos encontrarnos. Y igual quiero saludar también, que he visto a pastoras de otras ciudades, que Dios las bendiga, pastora de Carué también, que la vi que por allí estuvo, que han estado apoyando, y a todas las hermanas de tu iglesia las saludo, las bendigo, les doy gracias al Señor por tener la oportunidad de conocerlas de esta manera, y bueno, a vos, a tu familia, a los pastores también, los saludo y los bendigo. Amén. Bueno, y cuando termine la pandemia, creo que nos debemos un encuentro presencial con tu congregación, la nuestra, y hacer una fiesta con las mujeres y una reunión maravillosa.
Amén. Sí. ¿Qué les parece a las hermanas? Yo creo que todas queremos volver a nuestras congregaciones y bueno, tenemos que tener paciencia y ya va a llegar ese tiempo. Amén. Así que bueno, muchas gracias, Nati. De nada. Te bendecimos y muchas gracias a todas las hermanas. Bueno. Y bueno, ahora vamos a ver si podemos conectarnos con Sari y si no, quédense por favor en la página de la iglesia y si no puedo conectarla ahora Sara, volvemos a conectarnos otra vez, ¿sí? Porque vamos a hacer el sorteo de la caja. No se vayan de ahí, por favor, unos minutitos más. Bendiciones.